Bienvenidos a Física de Pasos. El día de hoy vamos a hablar de la notación de Dirac. Para ponernos en contexto, debemos hablar de la mecánica cuántica, este estudio de las cosas pequeñas, de lo cuántico. Vamos, ¿qué sucede? Pues, como ya tendrán alguna idea, tal vez de lo que viene a ser mecánica cuántica, a nosotros intentar ubicar una partícula, no hablamos de una posición exacta, hablamos de una posición, ¿no? De una zona sobre la cual hay una probabilidad de encontrar a nuestra partícula, ¿no? Es decir, vamos a tener distintos puntos, ¿no? Distintas ubicaciones, las cuales van a tener cada una determinada posibilidad de tener a la partícula ahí, ¿no? Entonces puede ser que esté en la posición A, digamos con un 0,1%, en la posición C con un 50%, en el B con un 30% o cosas por el estilo, ¿no? Entonces aquí tenemos que ver entonces lo que son las probabilidades. Esto de acá pues se va a ver reflejado también en lo que es no solamente la posición, sino otras mediciones como lo pueden ser la energía o en este caso el spin. Este viene a ser el experimento de Stern-Gerlach, ¿no? El cual lo que hace es agarrar electrones libres, ¿no? Y medir su spin, digamos en el eje X. ¿Qué sucede? Nosotros vemos que al final de este dispensador pues se van a presentar dos rayos, uno con H barra medios y el otro con menos H barra medios. Estos son valores de energía, ¿sí? Determinados, esta es la constante de Planck. ¿Qué sucede? Pues vamos a ver que hay un 50% de probabilidades, ¿no?, de que un electrón salga con positivo y un 50% de probabilidades de que salga con negativo. Es decir, nuestro rayo se va a dividir en dos pedazos, uno positivo y uno negativo, con una determinada probabilidad. ¿Qué sucede? Pues en este caso, no solamente estamos hablando de las probabilidades, sino de que ya no hay intermedios. No hay una posición por acá o acá o acá, sino que todo va a estos dos valores. Entonces, esto nos quiere decir que solamente hay dos posibles estados, que los representamos por lo general como un más X y un menos X, ¿no? Cada uno va a tener una probabilidad de salir después de ser medidos, claramente. Pues con esto nosotros podemos escribir nuestro estado, entonces así se va a escribir estado cuántico, igual a una probabilidad de que salga el X con una probabilidad de que salga el menos X. Sin embargo, por ciertos fenómenos de interferencia que aparecen en la cuántica, nosotros tenemos que usar números complejos, ¿sí? No vamos a usar las probabilidades como tal, sino amplitudes de probabilidad. Esto de aquí nos da a nosotros, entonces, una estructura que viene a ser muy conocida, ¿sí? Estamos hablando de un espacio vectorial. Nosotros en cuántica trabajamos con estados, ¿sí?, los cuales se van a ir combinando. Van a ser una superposición de estados, ¿sí? De ahí viene el nombre. Entonces, un estado cuántico va a estar determinado como una sumatoria, ¿no?, de las amplitudes de probabilidad con un determinado estado. Y sí, esta es la notación de Dirac. Para nosotros determinar un estado, ponemos justamente el simbolito que va a representar el estado con una rayita al costado y un corchete. En este caso, vemos de que se direcciona hacia la derecha. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros, en lo que viene a ser álgebra lineal, vemos lo que es un espacio dual. Entonces, ¿qué sucede? En un espacio dual, tú puedes definir, pues, una base dual. ¿Cómo se definen las bases duales? Pues, siendo una base VJ, vamos a tener, entonces, funcionales, es decir, unas funciones que se van a aplicar sobre nuestros vectores, de modo que estas funcionales nos van a dar, según al vector al que le apliquemos, ¿no?, una delta de Dirac. El omega i sobre el VJ va a dar justamente la delta TIJ. Es decir, si el I y el J son iguales, esto va a ser 1, y si son diferentes, va a dar 0. De modo que esta sería la base dual, ¿no? Estoy simplemente recordando un poco de lo que viene a ser la álgebra lineal. ¿Qué sucede? Bajo la notación de Dirac, nosotros ya no escribimos un omega i, sino que escribimos directamente al revés. En vez de que vaya hacia la derecha, va a ir ahora hacia la izquierda. De modo que vamos a escribirlo de esta forma, ¿no? Este viene a ser nuestro vector y este otro viene a ser nuestra base dual, el dual del otro. Entonces va a ser un phi y phi j y nos va a dar pues una delta de Kronecker y j. ¿Qué sucede? En el caso de la cuántica, nosotros hablamos de la normalización, es decir, que para todos los estados cuánticos se debe tener norma 1. ¿Cómo definimos la norma? Pues de la siguiente forma. Vamos a tener este producto interno de un estado con su dual y esto pues sacamos la norma, esto es al cuadrado, y nos va a dar 1. ¿Sí? Esto se debe cumplir para todos los estados cuánticos. Y esto sí, pues claramente se lee como que la probabilidad de obtener el estado sí respecto al otro.
es así que obtenemos nosotros que pues, la probabilidad debe ser 1. Recordando un poco de la álgebra lineal, nosotros podemos expresar los vectores por medio de lo que vienen a ser vectores en un Kn. En este caso, un Cn. ¿Sí? Considerando, digamos, que estos sean vectores, ¿no?, en un espacio de 2 dimensiones, esto de acá pues va a ser un C2. De modo que podemos expresarlos nosotros en una base Sn de esta forma, con coordenadas AI y BI, en este caso justamente por ser C2. Ahora, el dual se va a escribir de una forma parecida. En vez de estar como una columna, va a estar como una fila. Pero en este caso van a ser los conjugados, ¿no?, de cada una de las componentes. Es decir, la parte, ¿no?, real ahora va a ser negativa. Esto es, recordemos, el conjugado. Ahora, tenemos también que hablar de lo que viene a ser el producto externo. ¿Cómo se define el producto externo? Sea un vector dual, ¿no?, digamos un phi, ¿no?, y aparte un psi. ¿Ok? El primero va a ser un AB y el otro va a ser un CD. Esto, démonos cuenta de que justamente viene a ser un dual, ¿sí? No es un vector normal, ¿sí? Estas son ya las conjugadas. De modo que al nosotros aplicar el psi, ¿no?, y el psi, vamos a tener ahora esta expresión. Esto, ¿no?, en lo que viene a ser el producto de matrices, no existe, ¿no? Aquí es donde se define lo que viene a ser el producto externo, lo que viene a ser también llamado producto tensorial. De modo que, ¿cómo se va a trabajar esto? Pues simple, multiplicamos este vector por esto y este vector por este otro. Es decir, vamos a repartir este vector con cada uno de los componentes. De modo que va a quedar un AC, ¿no?, un BC, ¿no?, nos damos cuenta, hemos repartido el C, y por el otro lado un AD y un BD. Hemos repartido otra vez una de las componentes con el vector. Y así es como se va a definir un producto externo. Entonces, veamos un ejercicio. Considere, ¿no?, dos estados, ¿no? Van a ser el psi, definido, ¿no?, por un i phi1 más 3i phi2 menos el phi3. Y vamos a considerar un psi phi1 menos i phi2 más 5i phi3, donde justamente estos van a ser ortonormales, es decir, es una base ortonormal. Nos están pidiendo que hallemos, ¿no?, el phi respecto al phi, el psi respecto al psi, el phi respecto al psi y el psi respecto al phi, ¿no? Y inferir, ¿no?, cómo sería esta expresión, ¿no? Sumar estos dos estados, ¿no?, y multiplicarlo con estos otros dos, ¿no? Estos son los duales y estos son los normales. Entonces nos van a pedir también, entonces, si es que estos dos son iguales, ¿no?, estos dos productos internos son iguales. ¿Qué sucede? Aquí, bueno, estamos trabajando con vectores, ¿sí? No estamos trabajando exactamente con lo que viene a ser estados cuánticos, por lo que vamos a tener aquí que no se va a cumplir la normalización. Entonces, veamos cómo se hace esto, ¿no? Ya vimos entonces que este de acá, ¿no?, el psi, se puede escribir, ¿no?, como la conjugada, pues, ¿no?, de lo que viene a ser las componentes. En este caso, pues, vamos a verlo así, ¿no? Vamos a tener el i, ¿no? Entonces, si va a ser la conjugada, va a ser menos, ¿no? Este de aquí, pues, va a ser justamente, ¿no?, también conjugado, va a ser el dual, ¿no?, phi1 más, ¿no?, en este caso, pues, ya que hay un i, vamos a ponerle menos directamente, ¿no?, 3i, el dual de phi2 menos, aquí es un real, de modo que vamos a escribir de frente, ¿no?, lo que viene a ser el vector, en este caso phi3, ¿no? Recordemos que son los duales, ¿no? Y esto se va a aplicar sobre el otro, que va a ser de la siguiente forma: i phi1 más 3i phi2 menos el phi3. Sabemos de que estos son ortonormales, de modo que nosotros al momento de trabajar vamos a tener lo siguiente, ¿no?, que si yo multiplico este phi1 con este phi1 me va a dar 1. Si yo multiplico este phi2 con este phi1 va a dar 0. Y el phi3 con el phi1 va a dar 0 también. De modo que nosotros nada más vamos a emparentar pues los que son iguales, ¿no? El phi1 con el phi1, el phi2 con el phi2 y el phi3 con el phi3. De modo pues que vamos a multiplicar simplemente los coeficientes que estén acompañando a cada uno de los vectores. En este caso va a ser menos i por i, ¿no? I por i es menos 1. Menos 1 va a ser 1, ¿no? El phi 1 consigo mismo, ¿no? Menos, aquí va a ser 3i, ¿no? Por 3i va a ser 9. El i por i va a ser menos 1. Este va a ser más, entonces más
9, ¿no? El phi 2, vamos a ver phi 2 acá, con el phi 2, ¿no? Menos, ¿no? En este caso, menos con menos es más, ¿ok? Entonces va a ser directamente phi 3 con phi 3. Como dijimos, estos son ortonormales, por lo cual estos van a ser simplemente 1 más 9 más 1. Esto va a ser igual a 11. Perfecto, ya tenemos el primero. Vayamos para el segundo, ¿no? Vamos a tener aquí entonces esta notación. Esto de acá directamente lo podemos hacer así, ¿no? Vamos a ver, va a ser 1 menos i, en este caso, ya que es la conjugada, más i, ¿no? Y el otro es 5i, de modo que va a ser menos 5i. Esta es la conjugada, no transpuesta, esta es la forma vectorial. Ahora, por el otro lado vamos a tener aquí, ¿no? 1 menos i, 5i. Al nosotros simplemente hacer el producto, ¿no? Esto ya vemos que es, ¿no?, la forma vectorial que habíamos hablado, las coordenadas. Vamos a tener aquí, pues, simplemente 1, y por i es menos 1. Con el menos va a ser más 1, ¿no? Y el 5i, pues, con el 5i va a ser, pues, ¿no?, más 25. Entonces esto va a ser 27. Perfecto. Ahora veamos qué sucede acá. En este caso vamos a tener, ¿no?, menos i, menos 3i, menos 1. Y por el otro lado vamos a tener, pues, el 1 menos i, 5i. Ok, veamos entonces. Menos i por 1, menos i, 3i, ¿no? Por i va a ser menos, más, menos, 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 más. Y el i, pues, que va a dar el menos. Entonces va a ser menos 3, ¿no? Y el otro va a ser menos 5i. De modo que esto va a salir menos 3 menos 6i. ¿Sí? Esto de aquí, pues, como se darán cuenta, es un número complejo. ¿Sí? De modo que esto va a ser justamente, como dijimos, una amplitud de probabilidad. Así le vamos a llamar. Aquí, por el otro lado, vamos a tener ahora al revés. Este va a ser 1, este va a ser i, este va a ser menos 5i. Y por el otro lado vamos a tener el i, 3i, menos 1. Al multiplicar, nosotros vamos a tener lo siguiente. El i, ¿no? Aquí va a ser menos 3 y el otro va a ser, ¿no?, más 5i. De modo que ahora va a ser menos 3, ¿no?, más 6. Entonces estos son diferentes, ¿no? Nos podemos dar cuenta directamente que esto es justamente al revés, simplemente, ¿no? ¿Qué es lo que se cumpliría en este caso? Pues que este de acá, ¿no?, es la conjugada del otro. Es igual, ¿no?, al otro, ¿no?, al revés, por decirlo así, ¿no?, pero conjugado. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos cambiar el orden, tenemos que conjugarlo. ¿Sí? Este es más, el otro es menos. Sigamos. Ahora nos va a dar, pues, este caso. ¿Qué sucede? En este caso vamos a tener lo siguiente. Esto es igual, ¿no?, a un phi por phi, ¿no? Vamos a factorizar simplemente. Más phi, ¿no?, por el psi, más el psi por el phi, más el psi consigo mismo. De esta forma. Entonces, hay que recurrir a lo que ya hemos visto. A esto de aquí atrás. De modo que aquí va a quedar, pues, 11 más, este es menos 3 menos 6i. Este va a ser menos 3 menos 6i. Este otro va a ser menos 3 más 6i. Y este último va a ser 27. Nos damos cuenta que este con este se van. Esto es menos 6, ¿no? Va a ser 21. Y esto va a ser, pues, entonces 32. ¿Sí? Y así es como obtenemos este caso. Nos damos cuenta que simplemente hemos factorizado. Se puede trabajar directamente así. ¿Ok? Perfecto. Entonces ya tenemos la letra A. Ahora vamos al B, que nos pide calcular los productos externos del psi con el xi y el xi con el psi. Nos pide ver si son iguales y comparar las trazas. En este caso, pues vamos a tener, ¿no?, para el primer caso, ¿no?, el psi con el xi, que vamos a tener entonces aquí, pues tenemos que escribir normal, ¿no?, las coordenadas, ¿no?, que vienen a ser los coeficientes que acompañan, pues, a los vectores, y por el otro lado la adjunta, ¿no?, de el otro, del xi.
que en este caso viene a ser 1 menos i 5i. Que viene a ser 1 i menos 5i. Entonces esto lo vamos a multiplicar, ¿no? Y transformar ahora en esta matriz. I por 1, i. 3i por 1, 3i. Menos 1 por menos 1, menos 1. I por i va a ser menos 1. 3i por i va a ser menos 1 por 3, entonces menos 3. El siguiente es menos 1 por i, menos i. El siguiente es i por menos 5i. Y con i van a ser menos, 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 más. Va a ser 5. Aquí arriba, después abajo tenemos menos 5i por 3i. Y con i van a ser negativo, positivo, 15. Aquí abajo va a ser menos 1 por menos 5i. Va a ser 5i. Perfecto. Ya tenemos el primer caso. Ahora vamos con el chi con psi. En este caso va a ser pues 1, el menos i, el 5i, ¿no? Y esto por el adjunto, ¿no? Que va a ser el menos i, menos 3i, menos 1. Multiplicamos i por menos i, menos i. 1 por menos i, menos i. Menos i por menos i va a ser menos con menos va a ser más. Esto es menos 1. Ahora, 5i por menos i va a ser justamente 5. El siguiente, 1 por menos 3i nos va a dar pues menos 3i. El siguiente va a ser, ¿no? El menos i por el menos 3i, que nos va a dar justamente menos 3. Y con i van a ser negativo, negativo con negativo, positivo, queda el negativo. De modo que el siguiente va a ser pues el 5i por el menos 3i, que nos va a dar 15. ¿No? El i se lleva, bueno, los i se llevan al negativo. El siguiente va a ser el menos 1. Simplemente escribimos todo esto con menos 1. Menos 1 y menos 5i. ¿Ok? Y nos damos cuenta con esto de que las trazas, que vienen a ser simplemente las diagonales, van a ser i menos 3, 5i para el primer caso, y para el segundo van a ser menos i, menos 3, menos 5i. ¿No? Entonces nos damos cuenta de que las trazas simplemente son la conjugada del otro. ¿Ok? Es la conjugada del otro. Perfecto. Ahora pasamos a la C, que nos pide hallar, ¿no?, las conjugadas hermitianas de estos, ¿no?, de estos vectores y matrices. Que vienen a ser el psi, el si, el psi chi y el chi psi. En este caso, el primero simplemente va a ser pues el dual. Así de simple. Esa es la conjugada hermitiana. Que nos va a dar en este caso pues el menos i, menos 3i, menos 1. Y para el otro caso, la conjugada del chi va a ser 1. Este va a ser i, ya que estamos quitando el menos. Y acá el otro va a ser 5i. Finalmente vamos a ver este caso, ¿sí?, que son de las matrices, ¿no?, el psi con chi y el chi con psi. ¿Qué sucede? Pues al yo hacer la conjugada hermitiana, vamos a tener, pues, ¿no?, que simplemente la transpuesta de la conjugada. En este caso va a dar, pues, así. Este va a ser menos i, ¿no? Aquí va a ser menos 1, menos 5, ¿sí? Estamos haciendo la transpuesta, ¿no? Aquí va a quedar el menos 3, acá va a ser, ¿no?, menos 5i. Este va a ser 15, ¿no? Menos 15, disculpen. Y este va a ser el i. Aquí arriba nos van a quedar los otros, el menos 3i y el menos 1. Ah, acá hay un pequeño detalle. ¿No es esto de acá lo mismo? Pues sí, en efecto. A nosotros hacer la conjugada transpuesta de este de acá, ¿no?, el psi con si, nos va a dar entonces, ¿no?, esto de acá. Perfecto. Nos hemos dado cuenta pues de que simplemente estos dos son conjugados transpuestos. Son justamente el dual del otro, por decirlo así. Sí, no son duales. Sí, voy adelantando eso, no son duales, pero los podemos expresar como la conjugada transpuesta del otro. Y con esto hemos terminado el ejercicio. Muchas gracias.